En la madrugada del 5 de febrero de 2018, antes de que el sol despuntara sobre la bahía de Algeciras, el silencio de una exclusiva urbanización fue quebrado. Agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado, el Greco, irrumpieron con fuerza en el chalet número 4 de la calle Los Abetos. Dentro, en su cama, encontraron a un hombre de 62 años, prácticamente desnudo, cubierto apenas por su ropa interior. Su nombre, José Ramón Prado Bugallo. Para el mundo, era una leyenda. Este hombre no era un fugitivo acorralado. Era un prisionero del Estado español, cumpliendo la última fase de una condena anterior en un régimen de semilibertad. Oficialmente, era un empleado con un sueldo de 1.000 euros, encargado de un aparcamiento. Su detención no fue un golpe de suerte, sino la culminación de una meticulosa investigación de 2 años, coordinada desde la Audiencia Nacional y bautizada con un nombre que revelaba el verdadero objetivo de la misión: Operación Mito. Aquí nace el enigma central de nuestra historia. ¿Cómo pudo un hombre que había pasado más de 25 de sus 64 años en prisión, un individuo bajo la teórica supervisión del sistema penitenciario, reconstruir un imperio hasta dirigir lo que la propia policía describió como una de las estructuras narcocriminales más potentes a nivel mundial? ¿Fue este el triunfo de una mente criminal superdotada, el fracaso estrepitoso de un sistema judicial diseñado para rehabilitar, o la inevitable simbiosis de ambos? La respuesta yace en la biografía de un hombre que, según quienes lo persiguieron durante décadas, simplemente no sabía hacer otra cosa. Durante el registro de su mansión, los agentes hicieron un hallazgo que trascendía lo puramente probatorio para adentrarse en lo simbólico. Entre sus posesiones, encontraron un dossier plastificado con el guión técnico de Fariña, la serie de televisión que narraba su propia vida y ascenso al poder. El rey, en la víspera de su caída definitiva, estudiaba la dramatización de su propia leyenda. Consumía el mito mientras la realidad preparaba su último y más brutal acto. Este detalle revela una verdad fundamental. La Operación Mito no buscaba solo desmantelar una red de narcotráfico. Buscaba destruir una idea. Buscaba demostrar que el mito, por muy poderoso que fuera, era, al fin y al cabo, mortal. La capacidad de Miñanco para operar desde un régimen de semilibertad no fue solo una muestra de audacia. Fue la exposición de una crisis profunda en la filosofía de reinserción del sistema penitenciario español. Para un criminal de su categoría, los programas de rehabilitación no eran un camino hacia la redención, sino una herramienta estratégica, la tapadera perfecta para continuar con sus actividades ilícitas. El sistema, diseñado para delincuentes comunes, trató a un capo internacional como a un ladrón de poca monta. Un error de cálculo fundamental que Miñanco supo explotar hasta sus últimas consecuencias. Para comprender al hombre, primero hay que comprender la tierra que lo forjó. La Galicia de la posguerra y la dictadura franquista era una región olvidada, castigada por la pobreza extrema y el abandono del Estado central. En este caldo de cultivo, el contrabando, el extraperlo, no era visto como un delito, sino como un motor económico de subsistencia, una tradición arraigada que había creado una vasta economía paralela. Esta cultura de ilegalidad tolerada construyó, sin saberlo, la infraestructura perfecta para el desembarco de un negocio mucho más lucrativo. La transición del tabaco a la cocaína fue un paso lógico, casi inevitable. El marco legal de la época incentivaba la escalada. Ante un riesgo parecido, el beneficio de la droga era exponencialmente mayor. Las planeadoras que antes cruzaban la ría cargadas de cajas de Winston, los pilotos expertos que conocían cada centímetro de la costa y la red de complicidades tejida durante décadas, se pusieron al servicio de los carteles colombianos. En pocos años, Galicia se convirtió en la principal puerta de entrada de la cocaína a Europa. En este mundo nació José Ramón Prado Bugallo en 1955 en el seno de una humilde familia de marineros de Cambados. Era un producto de su entorno, un hombre de mar, ambicioso, inteligente y con una habilidad innata para pilotar lanchas rápidas. Su carrera delictiva comenzó en los años 80 con el tabaco, lo que le valió su primera condena en 1983. Pero su ambición iba mucho más allá. Sito Miñanco no quería ser un simple contrabandista, quería ser un rey. Y para ello copió el modelo de su ídolo confeso, Pablo Escobar.
Comprendió que el poder no solo se ejerce con dinero y violencia, sino también con legitimidad social. Se convirtió en un padrino a la gallega, un benefactor local que tejía una red de lealtades inquebrantables. Pagaba pensiones a las familias de sus hombres detenidos, financiaba tratamientos médicos a sus vecinos y patrocinaba las fiestas del pueblo. El símbolo máximo de esta estrategia fue su presidencia del club de fútbol local, el Juventud de Cambados. Invirtió fortunas, fichó a jugadores de primer nivel y llevó al modesto equipo desde las categorías regionales hasta las puertas del fútbol profesional, convirtiendo a su pueblo en una referencia nacional. Este marketing social le compró un escudo de silencio y una devoción que el Estado tardaría décadas en penetrar. El ascenso de los narcos gallegos no fue, por tanto, una simple anomalía criminal, sino la consecuencia directa de un fracaso de Estado. El abandono económico de la región creó un vacío de poder que fue llenado por una autoridad paralela y criminal, una que ofrecía empleos, asistencia social y un orgullo local que el gobierno legítimo era incapaz de proporcionar. Miñanco no era solo un delincuente, era una figura de autoridad de facto, cuyo poder era percibido como más real y beneficioso que el de un Estado lejano y negligente. Sin embargo, este pacto social implícito se rompió de la forma más trágica. La Fariña inundó las calles y diezmó a toda una generación perdida de jóvenes gallegos. Fue entonces cuando la sociedad, liderada por las madres de los toxicómanos, se rebeló. La línea roja entre la comunidad y el crimen, antes difusa, se tiñó con la sangre de sus propios hijos, forzando finalmente una respuesta contundente del Estado. La carrera de Sito Miñanco es una crónica de caídas espectaculares y resurrecciones aún más audaces. Su nombre se hizo tristemente célebre a nivel nacional con la Operación Nécora de 1993, que lo llevó a una condena de 20 años de prisión. Años después, en 2001, mientras disfrutaba de un permiso, fue detenido de nuevo. Los agentes de la Brigada Central de Estupefacientes lo sorprendieron infraganti en un chalet de Madrid, con cartas de navegación y un teléfono satelital, planeando la introducción de un nuevo cargamento masivo de cocaína. Este patrón de reincidencia constante demostraba una verdad ineludible. Para Miñanco, la cárcel no era un castigo disuasorio, sino un simple interludio, un obstáculo profesional a superar. En 2015, el sistema le concedió una nueva oportunidad, obtuvo el tercer grado y fue trasladado a Algeciras para cumplir el resto de su condena en semilibertad. La versión oficial era la de un hombre rehabilitado, un mileurista, que trabajaba en un aparcamiento y dormía en un centro de inserción. La realidad, destapada por meses de seguimiento policial, era radicalmente distinta. Miñanco no vivía como un recluso en reinserción, sino como un capo en activo. Residía en un chalet de 2 plantas en una de las urbanizaciones más exclusivas de la zona, alquilaba vehículos de alta gama que cambiaba hasta 20 veces en 2 años para eludir la vigilancia, y mantenía reuniones clandestinas en Marbella con figuras clave de su pasado y su futuro criminal. La vigilancia policial confirmó las peores sospechas. Miñanco no estaba retirado, estaba reconstruyendo su imperio. Fue fotografiado junto a David Pérez Lago, hijo de su fallecida esposa Esther Lago, y un poderoso narcotraficante por derecho propio, consolidando una alianza familiar y criminal de primer nivel. La investigación reveló que el núcleo duro de su nueva organización estaba formado por los mismos lugartenientes leales que habían caído con él en 2001, hombres cuya fidelidad había resistido años de prisión. Forjó nuevas y cruciales alianzas con organizaciones criminales de Holanda y Bulgaria, diversificando sus rutas y ampliando su alcance para operar a una escala verdaderamente paneuropea. Su base de operaciones también había cambiado. Aunque la infraestructura logística y el corazón de su red de lealtades permanecían en su Pontevedra natal, el centro neurálgico de su actividad delictiva se había desplazado al sur de la península. Este movimiento fue un golpe maestro estratégico. Le permitió fusionar el modelo tradicional gallego, con sus expertos marineros y su costa laberíntica, con el dinámico y multicultural ecosistema criminal de la Costa del Sol, un punto caliente del tráfico mundial. Desde su aparente reclusión en Algeciras, Miñanco dirigía personalmente una estructura global, estrictamente jerarquizada, donde nada se movía sin su consentimiento. Los investigadores descubrieron que gestionaba decenas de operaciones a la vez,
negociando con los carteles sudamericanos la compra de toneladas de cocaína y planificando su distribución por todo el continente europeo. La tensión narrativa de esta etapa de su vida reside en esta dualidad inconcebible, la de un hombre que, siendo técnicamente un prisionero, actuaba como el consejero delegado de una de las mayores empresas criminales del planeta. El principio del fin para el imperio resucitado de Sito Miñanco comenzó, como tantas veces en su historia, en el océano. Pero esta vez, el mar no fue refugio, sino tumba. El 2 de octubre de 2017, tras semanas de vigilancia y coordinación entre agencias de inteligencia europeas, el buque mercante Zoran fue interceptado por unidades de asalto en aguas del Atlántico, cerca de las Azores. A bordo, escondidos tras muros falsos, los agentes encontraron 3.305 kilogramos de cocaína de alta pureza, una fortuna flotante, valorada en más de 100 millones de euros. La operación fue quirúrgica, ejecutada con precisión militar. En tierra, una planeadora pilotada presuntamente por David Pérez Lago, hijastro de Laureano Ubiña y hombre de confianza de Miñanco, esperaba la señal para iniciar el trasbordo. Cuando llegó la noticia del abordaje, la orden fue inmediata y brutal: hundir la lancha, borrar toda prueba. Era el sacrificio de un peón para salvar al rey. El golpe fue devastador, pero el imperio de Miñanco había sobrevivido a otros naufragios. Su estructura era resiliente, fragmentada, diseñada para resistir la pérdida de piezas. Durante años, había aprendido a combinar el viejo método de las rías gallegas con las rutas modernas de la globalización. Sin embargo, apenas un mes después, el 9 de noviembre de 2017, una segunda emboscada le asestó una herida mortal. En un almacén de los Países Bajos, la policía interceptó un contenedor vinculado a su red que transportaba 615 kilogramos de cocaína. Con esas dos operaciones, la Mito había logrado lo que durante años parecía imposible: obtener pruebas tangibles, irrefutables, que conectaban a Miñanco con el tráfico internacional de droga. Casi 4 toneladas incautadas, 2 rutas bloqueadas y una red financiera bajo el microscopio judicial. El clímax llegó con la madrugada del 5 de febrero de 2018. El país dormía mientras cientos de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se desplegaban en una de las redadas más amplias jamás coordinadas contra el narcotráfico español. Galicia, Madrid y Andalucía se convirtieron en escenarios simultáneos de una cacería milimétricamente planificada. El epicentro, sin embargo, fue un chalet en Collado Villalba, en la Sierra madrileña. Allí, la mano derecha de Miñanco esperaba, armado, el inevitable desenlace. Cuando los Geo irrumpieron derribando la puerta, el silencio nocturno se rompió con el estruendo del fuego cruzado. El hombre disparó desde la cama. 2 agentes resultaron heridos. Uno salvó la vida gracias al chaleco antibalas. El otro fue alcanzado en la clavícula. El atacante cayó tras varios disparos. Aquel tiroteo, breve y feroz, borró de un plumazo el último vestigio del mito romántico del contrabandista gallego. Ya no era una leyenda de marineros, era una guerra. En cuestión de horas, el despliegue policial se convirtió en historia. 5 embarcaciones, decenas de vehículos de alta gama y 139 cuentas bancarias bloqueadas. El velo del lujo y la discreción que había protegido el imperio de Miñanco durante años se levantó de golpe, revelando una red económica tan vasta como meticulosa. Empresas pantalla, transferencias trianguladas y una arquitectura financiera pensada para sobrevivir incluso a su creador. Al amanecer de aquel 5 de febrero, la Policía Nacional emitió un comunicado conciso, casi seco, pero cargado de historia. Desmantelado el clan de Sito Miñanco. Era la frase que muchos llevaban décadas esperando leer. El mito había caído, pero lo más revelador no fue la magnitud del golpe, sino lo que se vio al otro lado de la caída. La confirmación de que el imperio de Miñanco ya no era un vestigio del pasado, sino una versión adaptada del presente. Un sistema que se había sofisticado tanto como los mecanismos que intentaban destruirlo. La Operación Mito no solo capturó a un hombre, sino que mostró cómo el crimen, cuando se hace empresa, puede sobrevivir incluso a su fundador. El acto final de la vida criminal de Sito Miñanco no se libró en el mar, entre lanchas rápidas y neblina atlántica.
sino en la gélida solemnidad de la Audiencia Nacional. Allí, bajo luces blancas y el eco distante de los micrófonos judiciales, se escenificó el desenlace de una saga que durante décadas había desafiado al Estado. El juicio de la Operación Mito fue una auténtica maratón judicial, casi medio centenar de acusados, 32 jornadas, 4 meses de interrogatorios, documentos, grabaciones y rostros exhaustos. Sobre Miñanco pesaba una petición fiscal de 31 años y medio de prisión por liderar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. La sala fue testigo de una disección minuciosa del crimen moderno. Ya no se trataba del contrabandista romántico de los 80, sino de una red empresarial con ramificaciones internacionales, estructuras financieras complejas y asesores de alto nivel. Entre los acusados se encontraba Gonzalo Boye, el mediático abogado defensor de Carles Puigdemont, acusado de haber diseñado un mecanismo para legalizar casi 900.000 euros en efectivo procedentes del narcotráfico mediante contratos falsos. Su presencia en el banquillo simbolizaba la evolución del AMPA, la alianza entre la violencia del puerto y la inteligencia del despacho. En esta nueva era, los narcos ya no solo dominaban los mares, sino también los códigos jurídicos y los lenguajes del dinero. Durante todo el proceso, Miñanco mantuvo el mismo gesto que lo había acompañado desde su juventud, una mezcla de desafío, serenidad y desprecio hacia la autoridad. Negó cada acusación con una convicción casi teatral, consciente de que cada palabra suya alimentaba el mito que llevaba décadas cultivando. En su turno de última palabra, intentó transformar su defensa en una acusación al propio sistema, pero esta vez la escena no le pertenecía. El presidente del tribunal, el juez Félix Guevara, lo interrumpió una y otra vez, impidiéndole desviar el proceso. No está aquí para lucirse, le advirtió con frialdad. Fue un instante de choque entre dos símbolos: la carismática autoridad del viejo capo, acostumbrado a imponer respeto frente a la maquinaria impersonal e inflexible del Estado. Por primera vez, Miñanco no pudo controlar el relato. El juicio quedó visto para sentencia. La caída de Sito Miñanco marcó el fin de una era, no solo del contrabando gallego, sino del arquetipo del narco con rostro, biografía y leyenda. El hombre que una vez desafió al Estado a plena luz del día, acababa derrotado no por una operación espectacular, sino por un proceso burocrático, por expedientes, pruebas bancarias y escuchas judiciales. Su figura, antes temida y admirada en las rías, se convirtió en un símbolo de declive. El narcotráfico, como el mar, se adapta, cambia de cauce, pero nunca se detiene. La generación que siguió a Miñanco aprendió su lección más valiosa: la discreción es poder. Ya no hay capos de chaqueta blanca y relojes de oro, ni apodos convertidos en titulares. Hoy, las redes operan como corporaciones invisibles, sin jerarquías evidentes, sin líderes que puedan ser capturados. La violencia se oculta tras pantallas, sociedades pantalla y transferencias cifradas. La sofisticación reemplazó al mito. A sus casi 70 años, José Ramón Prado Bugallo se enfrenta a una vejez entre muros y rejas, sabiendo que su nombre, alguna vez sinónimo de poder, se ha transformado en advertencia. Su vida entre el arrojo y la arrogancia fue la metáfora perfecta del auge y caída del narco gallego. Pero el eco de su historia no se ha apagado. En las costas, en los puertos, en las rutas que él inauguró, otros han tomado el relevo. Han aprendido de su audacia, pero también de su error fatal: la fama. El mito ha muerto, pero su sombra permanece. Su legado no es solo criminal, sino cultural. Un recordatorio de cómo el crimen organizado puede volverse parte del paisaje, confundirse con la economía, con la política, incluso con la identidad de una región. En el mundo del narcotráfico, el poder nunca se disuelve, simplemente cambia de nombre, de rostro, de estrategia. La historia de Sito Miñanco termina donde comienzan todas las leyendas del crimen, en el punto exacto donde la justicia triunfa y el negocio continúa.